¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al pelotazo, una semana más. Aquí nos encontramos pues trabajando un poco en lo que fue la jornada de ayer domingo y también del sábado en todas las categorías que cubrimos, que ya van llegando poco a poco a su fin. Y bueno, pues cada vez evidentemente hay más cosas que se van aclarando, ¿no? Pues por ejemplo en tercera división el Lealtad, que no ceja en su empeño de salir campeón, y no solamente de salir campeón, sino además de permanecer invicto durante toda la temporada. Esta semana se impuso al Universidad de Oviedo por 3-0, al que deja bastante tocado de cara a la permanencia en esta categoría, y el Marino del Banco pues que lo había metido un poco de presión el sábado, ¿no? Ganando en Noreña por 0-1. La lucha por la tercera y la cuarta plaza va a ser emocionante hasta el último día, porque ahora mismo hay un triple empate a 66 puntos entre el Caudal, que perdió 1-0 en el campo del Colunga, el Covadonga, que ganó 0-5 en el Suárez Puerta en Avilés, y el Llanera, que no pudo pasar del empate en su propio campo ante el Unión Club Ceares el pasado sábado, y que bueno, pues como digo, vio frenada ya esa racha con la derrota en el campo del Covadonga, y a partir de ahí pues como que se atascó un poquitito, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega el Llanera y vamos a ver si al final puede lograr entrar en este playoff de ascenso. Y por la parte de abajo, pues nada, lo que decía, la victoria importantísima del Gijón Industrial, ¿no? Que ganaba por 0-1 en el campo del Entego, y que veía como pues sus rivales perdían prácticamente todos, a excepción del Siero, que ganaba también un partido pues de poder a poder y muy emocionante en el campo del Madalena Morcín por 1-2, y que además bueno, pues le sirve para dejar un poquitín hundido a un rival directo y para tomar aire, yo creo que casi de manera definitiva. Podríamos decir que estos resultados, los que les voy a contar a continuación, pues dejan con bastante aire al Siero. Vamos a ver ya todos los resultados de la jornada, que son los siguientes: Condal 0, Marino 1, Praviano 3, San Martín 0, Llanera 1, Ceares 1, Entrego 0, Gijón Industrial 1, Avilés 0, Covadonga 5, Llanes 1, Mosconia 0, Madalena 1, Siero 2, Lealtad 3, Uni 0, Tuilla 3, San Claudio 1 y Colunga 1, Caudal 0. Con estos resultados, como digo, Lealtad sigue líder con 85 puntos, Marino 81. Triple empate por la tercera y la cuarta plaza con 66 Caudal, Covadonga y Llanera, 61 con muy pocas opciones, puesto que quedan 9 puntos y le saca 5 para el Llanes, con 60 el Tuilla, con 56 el Entrego, con 50 el Praviano, con 49 el Mosconia, 45 para el Condal, 43 para el Colunga. Con 40 y salvado también prácticamente hecho lo tiene el Ceares, con muchas opciones de quedar en tercera. Se queda el Siero con 36, y luego a partir de aquí pues un poquitín ya el lío, ¿no? 33 puntos para el San Martín, 33 para Avilés, con 30 el Gijón Industrial y con 29 el Madalena Morcín, que tienen opciones todavía de permanecer. El Universidad de Oviedo también, aunque le saca 4 puntos ya al Gijón Industrial porque tiene 26, y el San Claudio ya ha descendido con 15 puntos. Próxima jornada, el sábado se van a disputar 3 partidos: Lealtad Llanes, Siero Condal y Ceares Madalena. Y para el domingo quedan el Covadonga Tuilla, San Martín Colunga, Universidad, el Entrego, Caudal, Mosconia, Gijón Industrial, Llanera. Partidazo, uno se juega mucho por abajo y otro mucho por arriba. Marino Avilés y del Derienzo, y el San Claudio Praviano, que cerrará la jornada en el Rabanal a las 7:15 de la tarde. En preferente también más de lo mismo, porque bueno, pues hay muchísima emoción hasta el final, muchísimos resultados sorprendentes, y es que bueno, cada jornada hay enfrentamientos también directos entre los de arriba. Por ejemplo, esta jornada había un Lenense Urraca que acabó con empate a 0 en el marcador, y que bueno, pues deja a los dos en la zona alta de la tabla, y el Titánico, aprovechándose de todo esto, ¿no? Con 0-1, a la Chita callando como que con el gancho puesto, pero sacó 3 puntos adelante muy importantes que le permiten acercarse a ellos. El Vallovín, que también sigue venciendo, lo hizo en Tineo, un campo súper complicado, por 0-1, y que bueno, pues mantiene o refuerza sus credenciales al liderato de la categoría y al ascenso directo. Y el Navarro, que empató a 0 en el campo del Turón, y que bueno, pues sigue ahí en la zona más alta de la tabla. Los resultados son los siguientes: Asturias 3, Ribadedeva 0, Astur 2, Nalón 1, Coyoto 2, Estadio 3, Lugones 2, Candas 1, Lenense 0, Urraca 0, Tineo 0, Vallovín 1, Ribadesella 0, Broces 2, Andés 1, Valdesoto 0, Berrón 0, Titánico 1 y Turón 0, Navarro 0. Con estos resultados, líder es el Vallovín con 70 puntos, 67, es decir, a 3 está el Urraca, 66 Navarro y Lenense, 63
Titánico 62 el Stadium, que no tira la toalla, y con 55 ya parece descartado el Tineo, el Roces con 50, Asturias de Blemía 49, Atlético Lugones 45, Valdesoto 44, Astur 43, Candás 41. Con 39 puntos el Berrón, con 38 el Turón, con 37 el Andés, que logró una importantísima victoria ante el Valdesoto, el Nalón que queda con 34 y el Coyoto ya en descenso también con 34 puntos. El Ribadedeva con 31 y el Ribadesella que lo va a tener en chino mandarín porque le sacan 6 puntos y quedan 9. La salvación que ahora mismo, como digo, marca el Nalón. Vamos a ver la próxima jornada en la categoría con 3 partidos adelantados al sábado: Titánico Asturias, Derby, Tineo Lenense y Roces Turón. Para el domingo Nalón Urraca, Navarro Lugones, Vallovín Berrón, Stadium Ribadesella, Candás Andés, Ribadedeva Coyoto y Valdesoto Astur. El Ribadedeva Coyoto es un partidazo porque por lo que se están jugando por la zona abajo ambos equipos. Y en primera regional con ya prácticamente todo el pescado vendido. En el grupo primero Lealtad B0, Arboro 1, San Claudio B3, Veredi 3. Ahí es donde estaba la amiga de esta jornada en este grupo, en ese partido. Y con el average empatado ahora mismo el Veredi pierde 3 puntos contra el San Claudio B, con lo cual se ve obligado a ganar y que el San Claudio B pierde en la última jornada, cosa difícil, porque ya ningún equipo se juega absolutamente nada más que ellos. Pumarín 0, Guillena Fuerza 0, Celtic de Puerto 2, Menor Rubio 2, Langreo Lelia 7, Arenas del Sella 0, Carballín 0, Unión Astur 0, Juvencia 2, Campomanes 4, Piloñesa 3, Unión Comercial 5 y Racing de la Guía 3, La Manjoya 2. Con estos resultados, líder y ya ascendido, el Comercial con 82, juegan playoff de ascenso Langreo Lelia con 72, va a ser el segundo, y el Racing de la Guía tercero con 66, y descienden el Rayo Carballín con 16, el Arenas del Sella con 18, y con 32 el Veredi casi podríamos decir que también desciende, pero todavía tiene una mínima esperanza, como digo, de que el San Claudio no pierda, o sea que pierda, y que ellos ganen en el próximo partido que juegan contra el Pumarín y tiene 32 puntos. En el grupo segundo, pues también con prácticamente todo el pescado vendido, pero aquí la emoción está sin duda en la parte alta de la tabla, donde Luarca, Gozón y Podes están separados por tan solo un punto. Solo 2 van a poder conseguir ese playoff de ascenso. Los resultados son los siguientes: La Fresneda 1, Castros 0, Yaranes 3, Hispano 0, Bosco 1, Tapia 3, Treviense 4, Narcea 3, La Caridad 0, Luarca 1, Puerto Vega 3, Miranda 0, Veganense 0, Podes 3, Ogozón 5, Salas 0 y Barcia 4, Muros 0. Con estos resultados, como digo, el Yaranes líder y ya ha ascendido 74 puntos, con 64 Luarca, Gozón y Podes, que tiene 63 el Podes, por lo cual a un solo punto de ese playoff de ascenso. Por la parte de abajo ya descendido el Miranda, que también descendió esta jornada después de que perdieran Puerto Vega por 3-0, desciende el Miranda, tiene 36 puntos, o se va a quedar con mucho a un punto de la permanencia, porque solamente queda una jornada. El Salas ya descendió hace tiempo y el Castros también hace más tiempo se queda con 10 puntos en el fondo de la tabla. Y en segunda regional pues hay que darle enhorabuena al otro equipo que nos quedaba por completar el ascenso, que es el Marino de Cudillero, que al final va a ascender a primera regional. Los resultados en el grupo 1 son los siguientes: Colegio Reño 4, Boño 4, Rayo General 0, Camocha 11, Versalles 2, La Calzada 2, Asunción 6, Codema 1, Ceares B5, Quintueles 4, Rayo Villalegre 0, Estudiantes 4, Pillarno 4, San Esteban de Ciaño 2. El Quintueles ya ascendido, el Atlético Camocha que disputará el playoff de ascenso de segundo y el Estudiantes de tercero. En el otro grupo, el que va a disputar, como digo, el que asciende es el Marino del Cudillero. Enhorabuena desde aquí el Marino del Cudillero. El playoff de ascenso lo va a disputar el Coba B, que tiene 64, se quedan empatados a puntos, pero por el average particular pues sube el Marino del Cudillero y el Coba B juega el playoff de ascenso, y también el Rosal, que queda con 58 puntos tercero y que va a disputar ese playoff de ascenso también. Los resultados: Boal 1, Covadonga B 2, Rosal 2, Estiago Asturias 2, Juventud Estadio 7, Grisu 2, Corredoria 3, Racing de Pravia 1, San Esteban 0, Minas 5, Juan 5, Otro Barco 4, Navia 4, La Carisa 1. Y en el grupo tercero finalmente asciende el Europa de Nava con 59, juegan playoff de ascenso Independiente de Lieres con 54, de Ángel Gil, enhorabuena también para ellos. El Siero B, que a pesar de caer goleado en Sariego, pues no le dio al Sariego y se queda con 53 puntos, porque el Sariego, el que necesitaba que perdiera, era el Independiente de Lieres y no lo hizo. Evidentemente el Independiente ganó. Resultados: Santiago Ayer 2, Lenense B 0, Europa de Nava 4, Santa Marina 4, Llanera B2, Jorge 2, Reosa 1, Independiente de Lieres 7, Cáricas 1, Berrón B2, Sariego 5, Siero B1 y Atlético Siero 4, Condal B 3.
Con estos resultados ya digo que los que van a ascender son el Europa de Nava, el Independiente y el Sierra B pues jugarán el playoff de ascenso, y el Sariego y el San Jorge, que se quedan fuera por 1 y 2 puntos respectivamente en ese playoff de ascenso. Bueno, pues hasta aquí el repaso de lo que fue la jornada, muy densa, pero que ya la semana que viene va a ir quitando categorías, porque la segunda regional ya solamente quedará en playoff de ascenso y la primera se acabará la semana que viene. Luego las siguientes se acabarán también preferente y tercera, con lo cual todo va a ir llegando a su fin poco a poco. Desde aquí seguiremos informando. Nos vemos mañana martes a las 9:30. Hasta entonces.